Una de las coberturas más vistas en México sobre los ataques terroristas contra las Torres Gemelas, allá por el 2001, fue realizada por un payaso. Poco después, ese mismo payaso confrontó a políticos corruptos, hizo destapes periodísticos y realizó críticas sociales que muchos querían escuchar. Pero ¿quién es este payaso de pelo verde y aspecto decadente que se convirtió en uno de los comunicadores políticos más influyentes de México en los últimos 20 años? ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Se llama Broso, el payaso tenebroso, y fue creado por el comediante y periodista Víctor Trujillo. Broso es la antítesis del estereotípico payaso infantil Bozo, el payaso amistoso, que entretenía a los niños por televisión en los 70. Mientras que Bozo contaba historias inocentes y usaba humor infantil, Broso es un payaso vulgar y con la voz raspada por las drogas, el alcohol y el tabaco. Su nombre también juega con la palabra brosa, coloquialismo mexicano que se refiere a gente vulgar y que alude a desperdicios o desechos. Justamente, Broso nació en la cárcel y solo conoció la marginalidad. Sin embargo, también condujo un exitoso programa en Televisa, uno de los conglomerados de medios más poderosos. El programa se llamaba El Mañanero y se emitió por la televisión mexicana desde el 2000, cuando terminaba el régimen de 71 años del Partido Revolucionario Institucional. Durante esta dictadura perfecta del PRI, la corrupción se instaló en las instituciones mexicanas y, por supuesto, en el periodismo. Pero el nuevo milenio era un momento de apertura democrática y Broso representaba ese espíritu. Pronto, su irreverente programa fue cooptado por Televisa, una empresa que siempre ha tenido relaciones cuestionables con el PRI. Muchos acusaron de que el payaso se había vendido, pero Trujillo negó que Televisa tuviera alguna influencia en sus contenidos. Y desde Televisa continuó criticando a las élites corruptas de un país con uno de los mayores índices de violencia contra periodistas. Esta actitud crítica de Broso viene de una larga tradición subversiva en la literatura y la prensa satírica mexicana. Pero también viene de las carpas, que eran teatros ambulantes muy populares durante la primera mitad del siglo XX. Eran un tipo de comedia anárquica, transgresora y con crítica social. Uno de los estereotipos que usaban era el del pelado, un vagabundo que usa la jerga popular y se burla de las élites criticando las diferencias sociales. El pelado más popular, sin duda, es Cantinflas, un símbolo de la identidad nacional mexicana. Y también está el popular, el Chavo del Ocho. Digamos que Broso es algo como la versión triple X de ellos. Y quizá por eso es periodista. Durante 2 horas diarias y por varios años, Broso se convirtió en uno de los personajes más influyentes de la televisión mexicana. Por su programa pasaron todos los líderes políticos más poderosos de la derecha y de la izquierda. También fue acusado de ser homofóbico y sexista, especialmente por la explotación de su secretaria, una mujer vestida con bikini y antifaz a quien llamaba surreal. Pero ya lo había dicho una vez un periodista en el New York Times: Broso representa los sueños y vicios de la sociedad mexicana. Cuando el PRI regresó al poder con la ayuda de Televisa, Broso no dejó de ser crítico. Se burló repetidamente del presidente e incluso pidió su renuncia cuando se escapó el Chapo Guzmán. También criticó duramente el rol del gobierno en la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala y acusó las violaciones contra los derechos humanos y la simbiosis entre el crimen organizado y las entidades públicas. Llegamos a esta nueva etapa del Mañanero con un país convulsionado, niños, por el crimen organizado. Vimos como en algunos estados de la República la delincuencia organizada afianzaba su fuerza y no se podía ya distinguir entre los que se supone que eran los buenos y quienes eran los malos. Supimos que en México, por las matanzas que en otros lados habrían causado un terremoto devastador, aquí solo se sentía indignación por unos meses. Vimos cómo poco a poco los lugares más emblemáticos del turismo nacional se convertían en plazas de la criminalidad. Viven en zozobra por la simbiosis entre criminales y policías. Algunos pensaban que Televisa toleraba a Broso porque les daba un aire democrático y además porque les permitía confrontar al gobierno en ciertos temas. Por ejemplo, Televisa reclamaba por los cambios en la asignación de la publicidad oficial y por la ley electoral que obligaba a los medios de comunicación a ceder tiempo gratis a los partidos políticos. Todo esto, obviamente, tenía una base económica. A pesar de estas suspicacias y de la popularidad del programa, El Mañanero fue cancelado en el 2016 por Televisa y Broso se fue a internet. Pero muchos saben que esto es solo pasajero.
Si quieres saber más sobre estos temas, consulta nuestros contenidos sobre cultura popular Latinx. Esto es Polivisión.